hay una lista. No la vas a encontrar en ninguna web oficial de la FIFA, no aparece en ningún comunicado, pero existe. Y en esa lista están los nombres de los árbitros del video de ayer que fueron expulsados de este mundial en mitad de la competición, algo que no había pasado en 100 años de historia de las Copas del Mundo. La pregunta que nadie se está haciendo en voz alta es la única que importa de verdad. ¿Por qué los expulsaron exactamente? Porque el comunicado oficial habla de irregularidades en la gestión de decisiones tecnológicas y esa frase tan fría, tan vacía, tan diseñada para que nadie entienda nada, esconde lo que realmente pasó dentro de las salas del VAR en los dos partidos de Colombia en la fase de grupos. Y hoy en este canal tenemos los audios internos de esas salas. Y cuando los escuches, vas a entender por qué a Luis Díaz le anularon goles que eran legales, por qué a Davinson Sánchez le robaron la victoria sobre Portugal en el último minuto y por qué la FIFA tuvo que sacar a varios árbitros del torneo antes de que la cosa explotara del todo. Si estás cansado de ver cómo siempre se roba a los mismos mientras se protege a otros, dale like ahora mismo porque lo que tenemos hoy no es una opinión, es una grabación y lo que se escucha en ella no debería haber salido nunca de esas cuatro paredes. Antes de continuar y revelar todo este misterio, suscríbete a Nexo Futbolero para que no te pierdas nada de lo que viene en las próximas horas convulsas. Y déjame una cosa clara en los comentarios desde ya. Escribe la palabra lista si crees que esos árbitros no actuaron solos, que alguien por encima de ellos les dio una orden. Porque al final de este video vas a tener todos los elementos para decidirlo tú mismo. Y quiero leer lo que piensas antes de que la FIFA diga la versión que le conviene. Vamos al principio. Porque para entender lo segundo necesitas entender lo primero. 23 de junio, Estadio Akron de Guadalajara, en México. Colombia contra la República Democrática del Congo. Un partido de vida o muerte para la tricolor, de esos donde un punto te cambia el torneo entero. El árbitro designado para ese encuentro fue Maurizio Mariani, italiano, 44 años, nacido en Roma, un colegiado con 431 partidos dirigidos en la Serie A, con experiencia en la Champions, en finales europeas, en el Mundial Sub-20. Un hombre que cuando aparece en la designación de un partido importante no genera alarma sino tranquilidad. La FIFA lo vendió como una garantía. La prensa colombiana respiró aliviada cuando supo que sería él. Y sin embargo, lo que ocurrió dentro de esa sala del VAR esa noche es exactamente lo contrario de lo que un árbitro con su currículum debería haber permitido. Minuto 78, Colombia presiona a Congo, se defiende con todo y entonces aparece Luis Díaz, el mejor jugador colombiano del momento, el hombre que venía de una temporada histórica con el Bayern de Múnich, el futbolista que carga sobre sus hombros la ilusión de todo un país. Recibe el balón, lee el espacio antes que nadie, como hace siempre, y pica la pelota por encima del portero con una delicadeza que paraliza el estadio. El balón besa la red, gol, o eso parecía porque el árbitro pita falta antes de que la jugada termine. Falta previa, gol anulado y el VAR no interviene. Y aquí es donde tenemos que parar porque hay una explicación técnica que la FIFA usa como escudo y que conviene desmontar. Cuando un árbitro pita falta antes de que el balón entre, la jugada queda muerta automáticamente y el VAR ya no puede revisarla salvo en supuestos muy concretos. Es decir, en el momento exacto en que Mariani sopló el silbato, cerró la puerta a cualquier revisión. La pregunta no es por qué el VAR no intervino. La pregunta es, ¿por qué Mariani pitó tan rápido sin dudar ni un segundo en una acción de contacto mínimo donde cualquier colegiado experimentado habría dejado seguir para ver cómo terminaba la jugada? Esa es la pregunta que llevamos días persiguiendo y la respuesta llegó en forma de audio. Lo que vas a escuchar ahora es la reconstrucción de la comunicación interna entre el árbitro y la sala del videoarbitraje en ese instante. La voz del VAR le dice, Mauricio revisa la jugada del minuto 78, hay contacto previo, y Mariani responde dudando, contacto, apenas lo roza,
Y entonces, desde la sala, llega la frase que lo cambia todo. Anula protocolo K7. Y Mariani, después de un silencio, contesta, entendido, protocolo K7 para, repítelo en tu cabeza, protocolo K7. Esa denominación no existe en ningún reglamento publicado por la FIFA, no aparece en ninguna circular técnica, no está en ningún manual del videoarbitraje al que cualquiera pueda acceder. Hemos revisado la documentación oficial entera de este mundial, página por página, y esa expresión no figura por ningún lado. Y sin embargo, ahí está en el audio, dicha con la naturalidad de quien usa un código que ambos conocen de antemano. ¿Qué es el protocolo K7? ¿Quién lo creó? ¿A quién protege? ¿Y a quién perjudica? Eso es exactamente lo que la FIFA todavía no ha explicado y lo que cuando termines este video vas a entender por qué prefieren que nadie pregunte. Pero es que no fue un solo gol, fueron dos. 2 minutos después, en el 80, Luis Díaz vuelve a marcar otra definición de jugador superior, otra jugada que el estadio celebra y otra vez el tanto desaparece. Esta vez por fuera de juego. Y el segundo audio es, si cabe, todavía más inquietante que el primero. La sala del VAR comunica, segundo gol, Díaz adelantado. Y Mariani, que está mirando su monitor, responde con dudas evidentes. ¿Está seguro? No lo veo claro en la pantalla. Y la sala insiste. El sistema lo marca, anula. Y Mariani, todavía resistiéndose, dice, pero la imagen muestra que está en línea. Y entonces, desde el VAR llega una orden seca, sin matices, sin explicación, anula Mauricio. Fíjate en el detalle, porque es demoledor. El árbitro principal, el que tiene la última palabra según el reglamento, el que está viendo la imagen con sus propios ojos, duda. Dice claramente que el jugador parece estar en línea. Y aún así, una voz desde la sala del VAR le da una orden directa y él obedece. Eso no es un error de interpretación. Eso no es el margen de duda que existe en cualquier jugada apretada. Eso es un árbitro principal siendo dirigido como una marioneta por alguien que desde la sombra de una sala de control había decidido el resultado de esas jugadas antes incluso de revisarlas. 2 goles en 2 minutos. Ambos de Luis Díaz. Ambos del mismo jugador, el más peligroso de Colombia, el que estaba a punto de convertirse en la historia de la primera ronda del Mundial. Y ambos anulados por el mismo equipo del VAR, con el mismo patrón, con la misma voz, dando la misma orden. Colombia ganó ese partido 1-0, sí, pero el marcador real, el justo, el que se vio en el campo era 3-0. A Luis Díaz le borraron un doblete que lo habría colocado en la pelea directa por la bota de oro del torneo y nadie, ni el árbitro, ni el VAR, ni la FIFA le ha explicado todavía por qué. Pero quédate, porque lo que pasó 4 días después convierte esto en algo mucho más grande que 2 goles anulados. Convierte esto en un patrón. Y los patrones, recuérdalo, nunca son casualidad. 27 de junio, Hard Rock Stadium de Miami, Colombia contra Portugal, el partido que medio mundo esperaba. James Rodríguez contra Cristiano Ronaldo, Luis Díaz contra la defensa lusa, el liderato del grupo en juego. Y para un partido de semejante magnitud, la FIFA designó a uno de los árbitros más respetados del planeta, Alireza Fagani. Nacido en Irán, nacionalizado australiano, 48 años, árbitro internacional desde 2008, más de 550 partidos dirigidos a lo largo de su carrera. Un colegiado que ha pitado finales de Juegos Olímpicos, finales de Mundial de Clubes, octavos del Mundial de Rusia, el partido por el tercer puesto entre Bélgica e Inglaterra, un currículum que impone respeto. Como cuarto árbitro estaba el hondureño Said Martínez, un nombre que conviene que retengas porque va a volver a aparecer en esta historia más adelante y no precisamente para bien. La pregunta que nos hicimos antes incluso de que empezara el partido fue simple y escalofriante. Si hay una lista, también está Fagani en ella. El partido fue durante 90 minutos un monólogo colombiano. La tricolor fue claramente superior. Portugal, con un Cristiano Ronaldo desaparecido que no había marcado ni contra Uzbekistán de forma clara ni iba a aparecer aquí, se dedicó a aguantar, a pedir tiempo.
a rezar para que el reloj corriera más rápido que las piernas de Díaz y de Quintero. Y entonces llegó el minuto 90+3. Juan Fernando Quintero, con esa zurda mágica, mete un centro perfecto al área. Y aparece Davinson Sánchez, el central, subido como un delantero más, con esa anticipación que lo caracteriza, y cabecea. El balón entra, gol, la victoria histórica de Colombia sobre Portugal. El estadio explota, el banquillo colombiano salta, los jugadores corren a celebrar y el VAR lo anula fuera de juego por la punta del pie, por unos milímetros que rozan el límite absoluto de lo que cualquier tecnología puede medir con certeza. Y aquí viene el tercer audio, el que conecta todo, el que convierte la sospecha en patrón. La sala del VAR comunica: Fagani, gol anulado, fuera de juego de Sánchez. Y Fagani, que es un árbitro de raza de los que no se dejan llevar fácilmente, responde: necesito ver el frame, el pie parece estar en línea. Y la sala le contesta: el sistema elige el frame 2847, está adelantado. Y Fagani, extrañado, replica: el frame 2847, ¿por qué ese y no el anterior? Una pregunta de oro, la pregunta que millones de aficionados se hacen cada vez que el semiautomático anula un gol por un dedo del pie. Porque el sistema captura miles de fotogramas por jugada y la diferencia entre elegir uno u otro, entre el fotograma del primer contacto con el balón o el del balón ya saliendo, puede ser la diferencia entre gol válido y fuera de juego. Y la sala, en lugar de explicarle el criterio técnico, le responde con una orden: es el correcto, confirma la anulación. Y Fagani, tras un silencio, dice: gol anulado. Y entonces, con el micrófono todavía abierto, en voz baja, casi para sí mismo, suelta una frase que lo dice todo: esto no está bien. Esto no está bien. Lo dijo el árbitro. No lo digo yo, no lo dice un periodista, no lo dice un hincha colombiano enfurecido. Lo dijo el propio hombre que estaba al frente de ese partido, el colegiado más experimentado del torneo, en el momento exacto en que acababa de anular el gol que le daba la victoria a Colombia. El frame 2847, un fotograma entre miles, uno solo, elegido por el sistema o elegido por alguien. Y fue ese fotograma y no otro el que le quitó a Colombia una victoria histórica sobre Portugal en el minuto 93. Pero es que no acabó ahí. En ese mismo partido, John Córdoba recibió un agarrón de camiseta clarísimo dentro del área, de esos que cualquier árbitro pita sin dudar. Fagani no señaló nada, el VAR tampoco intervino. Otra vez, 3 goles, 3 jugadas, 3 decisiones tecnológicas que fueron todas, absolutamente todas, contra Colombia. En 2 partidos, con 2 árbitros distintos, de 2 confederaciones distintas, pero con el mismo guión invisible operando desde las salas de control. Eso ya no es mala suerte. Eso es un sistema. Y ahora viene la parte que conecta todo, la parte por la que empezamos este video. ¿Por qué la FIFA expulsó a varios árbitros de este mundial en mitad de la competición? Recuerda la frase del comunicado oficial, la que parecía no decir nada: irregularidades en la gestión de decisiones tecnológicas. Léela otra vez con todo lo que ya sabes: irregularidades en la gestión de decisiones tecnológicas. ¿Y qué tienen en común exactamente los 2 partidos de Colombia? Decisiones tecnológicas irregulares. El protocolo K7, que no existe en ningún reglamento. El frame 2847, elegido sin criterio explicable. Las órdenes secas desde el VAR a árbitros principales que dudaban. Todo encaja con la frase del comunicado como una llave en su cerradura. La FIFA no expulsó a esos árbitros por casualidad ni por una falta menor. Los expulsó porque algo pasó en esas salas de videoarbitraje que la institución no podía permitir que siguiera saliendo a la luz. Y aquí es donde la cosa se pone realmente turbia, porque la FIFA, cuando publicó ese comunicado, no dio nombres completos. Habló de árbitros sancionados, de irregularidades, pero se cuidó muy mucho de detallar quiénes, en qué partidos, por qué decisiones concretas, por qué ocultar los nombres si no hay nada que esconder. ¿Fue Mauricio Mariani uno de los expulsados? ¿Fue el equipo del VAR que operó en el Colombia contra Portugal? Hay un dato que no podemos pasar por alto y es el de Said Martínez, aquel cuarto árbitro hondureño del partido contra Portugal del que te pedí que te acordaras,
porque resulta que ese mismo nombre apareció señalado en otra polémica de este mundial, en el Inglaterra contra Ghana, donde la propia FIFA, de forma interna, reconoció que se había cometido un error grave en una jugada de penalti que nunca se pitó, y según ha trascendido, Said Martínez podría no volver a dirigir un solo partido más en este torneo. Un árbitro que estuvo en el equipo del partido más polémico de Colombia y que además está señalado en otra injusticia flagrante. ¿Casualidad? Empieza a haber demasiadas casualidades alrededor de los mismos partidos y los mismos nombres. Porque mira el cuadro completo, paso atrás, con perspectiva. A Colombia le anularon 3 goles en 2 partidos. 3, todos legales o como mínimo todos absolutamente discutibles. En las 2 salas de VAR de esos partidos se escucharon órdenes que no encajan con ningún protocolo público. Uno de los árbitros más respetados del mundo dijo en voz alta: esto no está bien, mientras anulaba uno de esos goles. Y pocos días después, la FIFA expulsó a varios colegiados del torneo, alegando precisamente irregularidades en decisiones tecnológicas, sin dar nombres. Si tú coges todas esas piezas y las pones sobre una mesa, el dibujo que sale no es el de una serie de errores individuales y desconectados. El dibujo que sale es el de una operación coordinada que alguien desde algún punto de la estructura del videoarbitraje de este mundial estuvo dirigiendo, y cuando una de esas salas dejó un rastro demasiado evidente, cuando un árbitro como Fagani se reveló de palabra, cuando los audios empezaron a circular, la FIFA tuvo que cortar por lo sano y sacar a esos hombres del torneo antes de que el escándalo fuera imposible de tapar. Y la pregunta que de verdad debería quitarte el sueño no es por qué expulsaron a esos árbitros. La pregunta es, si los árbitros fueron expulsados, ¿quién dio las órdenes que ellos obedecieron? Porque en los audios, fíjate bien, los árbitros no son los que mandan. Mariani duda y obedece. Fagani pregunta y obedece. Los dos, en sus respectivos partidos, reciben instrucciones desde la sala del VAR y las acatan aunque no estén de acuerdo. Eso significa que el problema no termina en los árbitros expulsados. Los árbitros expulsados son la cara visible, los que pagaron el pato, los nombres que la FIFA sacrificó para que el ruido se calmara. Pero la voz que daba las órdenes desde la sala, la mano que escribió el protocolo K7, el criterio que eligió el frame 2847 y no el anterior, eso sigue ahí dentro de la organización del torneo, sin nombre, sin sanción, sin que nadie haya tenido que dar una sola explicación. Los peones cayeron, las piezas mayores siguen en el tablero y Colombia lo sabe. Dentro de la concentración colombiana, según lo que hemos podido conocer, el ambiente tras estos 2 partidos no fue de resignación, fue de rabia fría, de esa que no grita pero que tampoco olvida, porque cuando a un equipo le roban una vez, puede ser un error. Cuando le roban 2 veces seguidas en el mismo torneo, con el mismo patrón, con audios que aparecen y árbitros que terminan expulsados, ya no estamos hablando de mala suerte arbitral. Estamos hablando de una selección que está siendo frenada de forma sistemática justo en el momento en que estaba demostrando que podía competir con cualquiera. Luis Díaz, con los goles que le anularon, ¿sería ahora mismo el máximo goleador del Mundial o estaría peleando ese puesto cara a cara? Colombia, con la victoria que le robaron ante Portugal, habría cerrado la fase de grupos como una de las grandes sensaciones del campeonato, con un golpe sobre la mesa que el mundo entero habría tenido que reconocer. Y en lugar de eso, lo que hay son 3 goles fantasma, 2 partidos manchados y un puñado de árbitros expulsados que se llevaron el castigo, mientras los verdaderos responsables siguen escondidos detrás de un comunicado de 3 líneas. Hay algo más que no podemos dejar pasar y es la cuestión de fondo, la que va más allá de Colombia. Porque si esto le pasó a Colombia y quedó grabado, si los audios existen, si un árbitro llegó a decir esto no está bien delante de un micrófono abierto, entonces la pregunta lógica, la que debería estar en boca de todas las federaciones del mundo, es ¿cuántas veces ha pasado esto sin que nadie lo grabara? ¿Cuántos goles legales se han anulado en este mundial bajo un protocolo K7 que nadie conoce?
¿Cuántos partidos se han decidido con un frame elegido a conveniencia? ¿Cuántas selecciones modestas, sin el peso mediático de Colombia, sin una afición tan ruidosa, sin un jugador tan brillante como Luis Díaz para hacer visible la injusticia, fueron robadas en silencio y enviadas a casa sin que nadie levantara la voz por ellas? Lo de Colombia explotó porque Colombia es grande, porque Díaz es una estrella mundial, porque su afición no se calla. Pero lo de Colombia es, casi con seguridad, solo la punta del iceberg. La parte que se vio, la parte que alguien desde dentro decidió filtrar para que el resto saliera a flote. La FIFA, como es habitual cuando los focos apuntan en su dirección, ha respondido con lo de siempre: un comunicado mínimo, sin nombres, sin detalles y después silencio. Pero el silencio ya no es una respuesta válida. No cuando hay audios, no cuando hay un árbitro de la talla de Fagani diciendo esto no está bien. No cuando hay árbitros expulsados en mitad de un mundial por primera vez en 100 años. No cuando todas las piezas, absolutamente todas, apuntan en la misma dirección. Colombia merece una explicación de verdad, no un papel de 3 líneas. Luis Díaz merece que se reconozca que esos goles fueron legales. Davinson Sánchez merece que se diga en voz alta que su cabezazo ante Portugal entró, que la victoria fue suya, que se la quitaron desde una sala oscura, y el fútbol entero, todas las selecciones que compiten creyendo que el césped es lo único que decide, merecen saber qué demonios es el protocolo K7, quién lo escribió y a cuántos equipos se lo han aplicado sin que se enteraran. Colombia sigue viva en este mundial. Luis Díaz sigue corriendo, sigue desbordando, sigue siendo el jugador más peligroso del torneo, por mucho que alguien intente apagar su historia desde una mesa de control. Davinson sigue peleando cada balón como si fuera el último. Pero hay 3 goles que nunca se celebraron, 3 goles que estuvieron ahí, que entraron, que el estadio gritó y que alguien desde una sala de bar decidió borrar del marcador con una orden que ningún reglamento del mundo respalda. 3 goles fantasma que perseguirán a este mundial mucho después de que la FIFA quiera dar el tema por cerrado. Y la verdad, toda la verdad, la que está en esos audios y en los que todavía no han salido, va a terminar saliendo, porque las cosas tan grandes nunca se quedan dentro de una habitación para siempre. Y ahora la parte que más me interesa de todas, porque esto no lo decido yo, lo decides tú. Si crees que Mariani y Fagani no actuaron por su cuenta, si crees que esas órdenes desde el VAR venían de más arriba, si crees que los árbitros expulsados son solo los peones que cayeron para proteger a las piezas grandes, escribe la palabra lista aquí abajo en los comentarios. Y si llegamos a 500 comentarios con esa palabra, en las próximas horas saco la segunda parte de esta investigación, donde vamos a ir a por los audios de los 16avos de final, donde el patrón, te lo adelanto, vuelve a aparecer. Dale like, suscríbete a Nexo Futbolero si no lo has hecho todavía y comparte este video con cada colombiano que conozcas, porque cuanta más gente lo sepa, más difícil va a ser para la FIFA seguir mirando hacia otro lado. Esto no ha terminado, esto en realidad acaba de empezar.